Está en línea Jorge Almada, que es dirigente del sector social del Frente Patria. Jorge, buenos días. Ariel y Soledad te saludan. ¿Cómo estás? Muy buen día, Ariel. Muy buen día, Soledad. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Jorge, muy amable. ¿Qué opinan con respecto a esta metodología que se va a utilizar en la provincia de Misiones? Presencialidad más virtualidad y en algunos sectores presencialidad plena a partir de marzo. Bueno, en principio, como recién leía Soledad para toda la audiencia, ese documento de alguna manera es producto de un debate profundo, colectivo, de varios días, que de alguna manera se sintetizó en esas líneas que recién se leían. Bueno, en principio, para decirlo de una manera muy clara, precisa, nosotros, por supuesto que valoramos en primer lugar, la continuidad pedagógica, y en segundo lugar, también lo que significa la escuela como espacio de socialización, la educación y demás. También lo decimos como trabajadores de la educación, en mi caso por ahí en el nivel universitario, pero también como docente. Pero teniendo en cuenta la evidencia a nivel internacional, teniendo en cuenta la complejidad que tiene esta pandemia, un poco también ahí recién se comentaba, es decir, las posibilidades de segundos brotes, de reinfecciones, por ejemplo, de contagio entre la primera y segunda dosis de la vacuna que por suerte se está aplicando en estos momentos, me refiero a la Sputnik V. Uh-huh. Teniendo en cuenta todas esas posibles situaciones, creemos que en realidad no tiene que imperar la premura por la vuelta a la presencialidad, sino en todo caso la importancia de la continuidad pedagógica y de tener en cuenta, lo último que decía el texto, tener en cuenta la comunidad educativa, donde estamos hablando allí de los padres, de toda la comunidad, y a las organizaciones sociales, para que puedan ser convocadas, informadas, tener plena información. Por ejemplo, muchos vecinos, muchos padres nos preguntan, pero bueno, ¿cómo va a ser la vuelta? O sea, ¿cómo va a ser el 50 y 50? ¿Cómo se va a dividir? Claro. O sea, uno agarra un listado y lo divide por la mitad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquel niño, niña o joven que tiene, que convive, está con sus padres, pero además vive su abuelo con ellos? O si tiene alguna persona, o su padre, por ejemplo, es diabético o hipertenso, etcétera, ¿no? Hay como distintas situaciones, ¿no? Y después nos decían, bueno, y el 50% en la virtualidad, ¿qué pasa con aquellas familias que tienen un solo celular para toda la familia? ¿Qué pasa con aquellas familias que no tienen datos o no tienen internet, ¿no? Entonces, nos parece que es una problemática, una complejidad tal que hay que habilitar, digamos, la discusión con la comunidad y las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto a ver si lo podemos poner en contexto. Ustedes no dicen no a la presencialidad. Lo que están diciendo es veamos cada una de las situaciones. ¿O entiendo mal, Jorge? Exactamente, sí, exactamente. No partimos de un no, sino de alguna manera tener en cuenta muchas situaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera en la posición o lo que estamos tratando de comunicar es, hay muchas preguntas de la comunidad educativa, hay muchas preguntas de todos los sectores de la sociedad misionera, y creemos que esto se tiene que poder abordar de una manera democrática, amplia, ¿no? Con las gestiones que entendemos que tienen que ver con el cuidado de la salud. Nosotros valoramos todas las medidas que se han tomado a nivel nacional y del gobierno de la provincia también para el cuidado de la salud, el mejoramiento de las escuelas, y todo lo que hacen nuestros trabajadores sanitarios, pero creemos que es necesario como de alguna manera una mesa, o ámbitos de trabajo donde se pueda ir de alguna manera puntualizando más finamente, ¿no?, estas cuestiones, no todas estas dudas que hay, estas cuestiones de implementación, y donde la comunidad, digamos, sea parte, porque creemos que la comunidad también siendo parte va a prevenir mejor posibles situaciones de contagio y va a poder llevar adelante la continuidad pedagógica, ¿no? Hay un tema que no digo que lo están obviando, pero pregunto, ¿y qué pasa con el transporte público de pasajeros? Porque la mayoría del sector, en los sectores sociales, en los barrios populares donde ustedes tienen territorialidad,
se trasladan con el transporte público de pasajeros. Sí. ¿Y ahí qué va a pasar? Sí. Bueno, ahí es muy bien planteado lo que decís, y fíjate que en lo que charlábamos también muchos vecinas, muchos compañeros nos decían, ya la situación que se está viajando ahora, ¿no? Sin todavía apertura de presencialidades. Es decir, en las estaciones de transferencias, para decirte un caso nada más, el día sábado, entre las 6 y 7 de la mañana estaba repleto, mucha aglomeración de personas y sin cuidados de muchas situaciones de contagio dentro de los transportes públicos, ¿no? Cuando a nivel... Un sábado. Un sábado. Te estoy diciendo un sábado a la mañana temprano, sí. en enero, ¿no? Entonces, esto obviamente que preocupa fuertemente a las familias misioneras, es decir, si ahora se está viajando así, ¿cómo se va a garantizar que el traslado de niñas y niños y jóvenes sea de manera segura a los establecimientos educativos, ¿no? Usando el transporte público, que es lo que usa mucho de nuestro pueblo, que no tiene acceso a un medio de transporte propio, ¿no? Así que eso es algo que también lo hemos debatido, está dentro de lo que yo te decía como preguntas, como dudas, como inquietudes de la población, teniendo en cuenta, y te decía, que a nivel internacional lo que nos llega, no solo por los medios de comunicación, sino algunos, digamos, que leemos por ahí, papers, sí, publicaciones científicas, los contagios se dan también en los medios de transporte público. ¿No? Lo hemos visto en Nueva York, ¿no? Lo hemos visto en Europa, hay evidencia, hay estudios ya que se están haciendo de las posibilidades de contagio en los medios de transporte, que es una realidad. Ahora, Jorge, yo recuerdo el año pasado, te entrevistamos en Canal 4, vos iniciaste una campaña que tenía que ver justamente con esto de la desigualdad en el sector educativo y el acceso a la digitalización, a las plataformas, la brecha digital y demás, ¿no? Que fue una campaña muy comentada. Sí. ¿Qué desnudó la pandemia? Bueno, fíjate que cuando nosotros comenzamos esta campaña que mencionás, si recordás, que se llama Conectarnos en Igualdad de Oportunidades, haciendo memoria, tuvimos varias mesas de trabajo con Marandú Comunicaciones, con la gente del ENACOM, aquí de Misiones también. Bueno, nosotros cuando arrancamos esa campaña decíamos, con un lanzamiento en un texto, lo que la pandemia dejó al descubierto, ¿no? Y ahí dejó fuertemente marcadas las diferencias que ya existían, ¿no? Y las problemáticas que ya existían, de diferencia de acceso, decíamos ahí, a la conectividad, al equipamiento, ¿no? Y a un saber hacer también. Ahí hay una cuestión también del manejo de las tecnologías que también se puso, lo digo no solamente de parte de los estudiantes, sino también de los docentes, ¿no? Haciendo también una mirada hacia nosotros, digo, como docentes también, puso todo eso al descubierto, ¿no? Las desigualdades es lo que puso al descubierto. Y cuando esto quedó al descubierto, nos puso, o por lo menos nos interpeló a muchos y a muchas a poder reducir esas brechas, esas desigualdades. La medida nacional que se anunció hace poco es de un plan de 600 pesos, de una cobertura universal de datos, telefonía y televisión también, ¿no? Y después con Marandú pudimos avanzar en algunas instancias de conectividad para el caso de la Facultad de Humanidades, para sus estudiantes, y también para algunos territorios en la ciudad de Posadas y en el interior. Pero bueno, creemos que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. En cuanto, por ejemplo, a acceso a equipamiento, la verdad te digo, me parece que hay mucho por hacer. Se hicieron algunas distribuciones de tablets, de ese tipo de dispositivos, pero me parece que hay mucho por hacer, porque las desigualdades son muy, muy importantes. Fíjate ahí, te doy un dato nomás, cuando sí, vos tomás un indicador que es una encuesta de acceso a la tecnología y a la conectividad que hace el INDEC. El último informe te da una medida de lo poco federal todavía de nuestro país. Cuando mide acceso a dispositivos en Ciudad de Buenos Aires comparado con la ciudad de Posadas, por ejemplo, la diferencia es de más de 4-1, digamos, ¿no? Es una diferencia muy, muy marcada, ¿no? La capacidad de acceso a dispositivos por habitante.
Así que bueno, eso nos está marcando el país que todavía tenemos y que tenemos que construir un país más justo, ¿no? Jorge, muy claro como siempre, te mando un gran abrazo, gracias por estos minutos, gracias por tu tiempo. No, gracias Ariel, Soledad, y bueno, a disposición como siempre. Gracias.